Hoy vamos a ver para primer año lenguaje coloquial y lenguaje simbólico. El lenguaje coloquial es el que usamos nosotros normalmente para hablar en la vida cotidiana. Y el lenguaje simbólico es el que utilizamos para expresarnos en matemática. Por ejemplo, vamos a dividir en dos en la pizarra. Lenguaje coloquial y lenguaje simbólico. Por ejemplo, vamos a pensar así. El lenguaje coloquial. Si yo digo aumentar en la vida cotidiana, en el lenguaje matemático es equivalente a decir sumar, el signo más. Si nosotros en el lenguaje coloquial decimos disminuir, en la vida cotidiana decimos disminuir 4 números a tal cosa, en el lenguaje simbólico sería restar. Y así podemos encontrar muchas palabras o grupo de palabras que nombramos en el lenguaje coloquial que se pueden traducir al lenguaje simbólico a través de símbolos y o números matemáticos. Esto sería parecido a inglés, por ejemplo. Si nosotros vamos a poner un ejemplo. La ventana está abierta. Un ejemplo, me voy de matemática, me olvido de matemática. Vamos a un ejemplo de la vida cotidiana de los que estudian inglés. La ventana está abierta es una oración. Pero si esta oración la queremos pasar a inglés, nosotros ¿qué diríamos? The window is open. ¿Qué hicimos? Una oración en castellano, en el lenguaje coloquial que utilizamos, la pasamos al lenguaje en inglés. Esto sería en castellano y esto sería en inglés. Bien, de la misma manera que nosotros aprendimos, ustedes que están viendo inglés, a traducir algo del castellano al inglés, también podemos aprender a traducir algo del castellano, que sería el lenguaje coloquial, al lenguaje simbólico. Por ejemplo, si yo digo el doble de la suma entre 5 y 9. ¿Qué es esto? Una oración. Como la ventana está abierta, es una oración. ¿En qué está escrito? El lenguaje coloquial, que sería como decir en castellano. Vamos a ver cómo la podemos pasar a esta oración al lenguaje simbólico que usamos en matemática. El doble. ¿Qué quiere decir el doble? El doble quiere decir multiplicar por 2. Entonces nosotros podemos traducir a la palabra el doble como 2 por algo. La suma, ¿qué sabemos que quiere decir? El signo más. Entre 5 es el número 5 y 9, que sería el número 9. Entonces, para traducir esto acá abajo como una expresión en lenguaje simbólico, ¿qué podríamos decir? El doble es 2 por la suma entre 5 y 9. La palabra de en matemáticas se traduce como por. Por eso yo dije el doble es 2 por algo. 2 por algo. ¿Y quién es ese algo, chicos? La suma entre 5 y 9. La suma entre quiénes? Entre 5 y 9. Entonces acá con rojo, ¿qué hice? Traduje algo que estaba en el lenguaje coloquial, lo traduje al lenguaje simbólico. Lo que está expresado con palabras terminó expresado con símbolos y números. Por eso se lo llama lenguaje simbólico. ¿Está bien hasta acá? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que el lenguaje coloquial es lo que usamos cotidianamente, coloquialmente. Y el lenguaje simbólico es el lenguaje a través de números y símbolos que utilizamos en matemática para poder expresar lo que decimos con palabras a través de números y símbolos. Bueno, espero que les haya quedado más o menos claro y nos vemos la próxima clase. Un saludo para todos.